Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta de Santiago, capítulo 2. Amén. Vamos a estar estudiando Santiago, capítulo 2, versículos 18 al 20. Esta noche vamos a hablar acerca de la fe intelectual. Dice la palabra de Dios: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Oramos. Dios mío, te agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado. En este momento queremos ponerte en tus manos nuestras vidas, este tiempo de meditación. Ayúdanos a comprender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Padre, para que podamos poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta noche es fe intelectual. Lo intelectual es bien importante, pero puede ser un problema también. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, los maestros de la ley eran muy conocedores de las Sagradas Escrituras y conocían mucho, pero rechazaron a Jesús. No tenían la sensibilidad de escuchar a Jesús y de recibir su palabra. Al contrario, ellos le rechazaron. Y en la actualidad pasa también de la misma manera, aún en la iglesia cristiana. Muchas veces hay personas que son amantes del conocimiento teórico de la Biblia, pero no viven vidas sometidas a Dios. Por ejemplo, el otro día una persona conocedora de la Biblia, una persona a quien aprecio y respeto también, pero me pregunta, hermano, dice, y para usted, dice, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y pues yo no quise ser como muy grosero con él, pero es un tema que realmente no me importa, porque no sé cuál es la diferencia que va a hacer eso en mi vida, el creer si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Cuántos han viajado en un avión? Creo que la mayoría. Y no sabemos leyes sobre aerodinámica. No sabemos cómo es que un avión vuela. La capacidad que tiene para mantener en el aire un peso tan grande. Cuando fui a Europa, por ejemplo, los aviones que cruzan el Atlántico son unos aviones inmensos. Recuerdo que en el que iba era de 2 pisos. La línea de asientos era 4 asientos a este lado, 4 en medio y 4 a este lado. O sea, un avión inmenso. ¿Cómo hacen para que se eleve, para que se mantenga en el aire y sostenga esa cantidad de peso en el aire? Es asombroso. ¿Y cómo hacen eso? Pues no sé. Sin embargo, ese no sé me permite llegar hasta España y pasar mis vacaciones por allá y conocer por aquí y por allá. O sea, hay cosas que no son tan importantes, pero recibimos el beneficio de tenerlas. Y entonces a lo que voy con esto es que la salvación se pierde o no se pierde. Sí tengo mi teoría con respecto a eso, pero cuando la persona me pregunta, como digo, yo no quise ser grosero con él, pero en realidad, ¿por qué tiene que ser tan importante saber? Si lo que importa es que yo sea temeroso de Dios y guarde sus mandamientos y que eso se refleje en mi vida. Porque a veces
a veces hay personas que tienen el interés de conocer temas teológicos, pero por presumir, porque ellos quieren mostrar que conocen. Entonces, ahora, esto no quiere decir que no sea importante tener conocimiento bíblico. Yo tengo mucho respeto, no solamente por los pastores o líderes cristianos, tengo respeto incluso por los sacerdotes. Estudian como 7, 8 años para sacar una carrera y estudian materias bien importantes, filosofía, una serie de materias que son importantes porque sirven para conocer el comportamiento humano y de esa manera transmitir la palabra. O sea, es importante conocer cómo funciona el comportamiento humano porque de esa manera se comparte un mensaje adecuado a la necesidad, ¿verdad? Entonces hay problemas psicológicos, hay problemas emocionales, hay problemas en las personas que tienen vidas completamente desordenadas. Ese problema tiene un origen en el pasado de esa persona. ¿Por qué actúa de la manera en que actúa? ¿Por qué piensa como piensa? No todos pensamos igual, pero eso se debe a cuál es nuestro origen, de dónde viene nuestro comportamiento. Somos la reunión de nuestro pasado, de nuestra familia, de nuestro ambiente, de nuestras posibilidades. En base a eso es que actuamos como actuamos. Entonces, en base a esa necesidad, por supuesto, se tiene que compartir una palabra en base a esa necesidad. Por lo tanto, es importante tener conocimiento. Pero cuando nos basamos solamente en el conocimiento, nos enfocamos en temas que sí son importantes, pero se queda ahí. Se arman discusiones, se arman divisiones en las iglesias. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo. Porque uno piensa que la salvación se pierde y los otros piensan que la salvación no se pierde. Y se forman divisiones. Como digo, por no estar de acuerdo en lo que piensan. Entonces, el conocimiento intelectual es importante, pero no es tan importante si nos va a desviar para que nos enfaticemos en esa parte nada más y no tengamos una vida práctica. El escritor de la Carta de Santiago enfatiza en que nuestra fe tiene que ser una fe que se manifiesta en las buenas obras, que se manifiesta a través del temor a Dios. Entonces, por esa parte es la que debe de preocuparnos, porque muchas veces podemos adquirir conocimiento y, por ejemplo, hay temas sobre el futuro, escatología. Son temas importantes, pero ¿de qué sirve entender el montón de cosas que van a suceder en el futuro si en nuestro testimonio no tenemos dominio propio para conducir nuestra vida? ¿De qué sirve saber tanto? Entonces es importante que pongamos los pies en la tierra y sepamos aplicar a nuestra vida aquellas cosas que nos ayudan para que seamos cristianos verdaderos. Porque como digo, sí es importante. De hecho, yo soy amante del conocimiento. Para mí el conocimiento es extremadamente importante, hasta el punto de que ni siquiera terminé la universidad, tomé una deuda, préstamo para estudiar. Todavía tengo la deuda, todavía estoy pagando y no me da ningún pesar, porque lo que aprendí para mí es valioso. O sea, la educación es extremadamente importante para mí. Lo valoro mucho. El conocimiento bíblico también. Me encanta la lectura bíblica y no solamente la lectura bíblica, sino el estudio un poco más profundo de a qué se refieren las escrituras, lo histórico y todo eso. Me encanta, es enriquecedor, pero no sirve de nada si mi testimonio no está conforme a lo que conozco. Y
Ese es el punto. No quiere decir no hay que estudiar, no hay que aprender. Como digo, valoro mucho. Me da mucho gusto que mi hermana, por ejemplo, está tomando un curso teológico en el Instituto Bíblico. Me alegro mucho porque eso la ayuda a prepararse, a entender las Escrituras de una mejor manera. Es importante. Pero a veces, como digo, de repente se va a dar cuenta que hay personas que se ponen a hablar de temas bíblicos y después quedan en desacuerdo. No, que uno piensa una cosa, que el otro piensa otra cosa. Es un problema. Entonces, es más importante la unidad que el quien tiene la razón. Y si uno puede entender a qué se refiere cada cosa, es maravilloso. Nos hace mejor en el sentido de que tenemos más claridad de los eventos futuros. Es enriquecedor. Pero ¿de qué sirve si ese conocimiento no está de acuerdo a nuestro testimonio, a nuestra conducta? No sirve de nada. Y máximamente si no somos ni siquiera prudentes para manejar ese conocimiento, para entender que podemos estar en desacuerdo con alguien porque él piensa diferente a lo que yo pienso y no hay ningún problema. Eso es más importante todavía. Por eso es que la palabra nos muestra aquí, el tema es fe intelectual, porque muchas veces podemos enriquecernos del conocimiento bíblico, pero nos quedamos ahí. Nos quedamos en la parte intelectual, en el conocimiento intelectual. Pero nos olvidamos de la parte práctica, que como digo, podemos estar en desacuerdo, no hay ningún problema. La clave es pensar diferente, pero tener la humildad de mantener la unidad. A pesar de que pensamos diferente, a pesar de que usamos métodos distintos. Eso es madurez. Y eso es importante. Y eso se ha demostrado, incluso el apóstol Pablo, creo que fue con Bernabé, que tuvieron un desacuerdo muy fuerte. Uno salió por un lado y otro salió por otro lado. Tuvieron un desacuerdo muy, muy fuerte. Pero al final ellos regresaron al mismo trabajo porque entendían que trabajaban para el mismo patrón. Y es lo mismo nosotros. Yo recuerdo hace un tiempo a un amigo mío, le digo, oye, él es pastor, le digo, oye, te recomiendo que observes de muy cerca a cierto pastor que tiene una iglesia muy grande allá en San Salvador, una iglesia muy, muy grande. Él es una persona muy capacitada. Bueno, ya falleció el hermano, el pastor, pero tenía como 4 o 6 títulos académicos y una iglesia grande, cada culto como de 15,000, 20,000 personas y creo que 4 servicios el domingo. Una iglesia muy grande, con mucha capacidad. Y yo le digo a este pastor, a este amigo, le digo, oye, te recomiendo que escuches sus mensajes y que aprendas, porque este hombre tiene sabiduría. Y empieza a decir, no, que en esa iglesia ahí entra todo tipo de gente y dice, a mí me importa la calidad, no la cantidad. Ahí es donde estamos mal, porque trabajamos para el mismo Señor. Entonces necesitamos tener esa sensibilidad de mirar más allá, porque a veces nos limitamos, como digo, la parte intelectual es el conocimiento que tenemos y nos desviamos de lo más importante, que es la unidad. Dios puso a uno por allá y florece, y si florece, algo está haciendo bien. Entonces, puedo yo no estar de acuerdo en todos sus métodos, pero algo está haciendo bien, algo puedo aprender y lo puedo aplicar a mi vida y lo puedo usar en el trabajo que Dios me ha encomendado. Para empezar, trabajamos para el mismo patrón. Trabajamos para el mismo Dios, pero se da cuenta cuando nos limitamos a la parte intelectual, cuando yo creo que las cosas son de esta manera y nos limitamos a esa parte.
eso no nos permite que nos desarrollemos más todavía. Que eso muchas veces impide que nos desarrollemos y que hagamos que la obra crezca. ¿Por qué? Porque defendemos lo que yo pienso, lo que yo aprendí. Entonces, debemos de ser cuidadosos con esa parte. A veces hay personas que piensan diferente. Está bien, no hay problema. Crecieron de esa manera, piensan diferente, fueron educados de esa manera. Pero si no contradice la palabra, pero solo están usando un método diferente, no importa, trabajamos para el mismo Señor, aprendamos a tener la humildad de trabajar en armonía, porque trabajamos para el mismo patrón, para el mismo Señor. Uno de sus discípulos se acerca a Jesús y le dice: Maestro, vimos a unos que estaban bautizando, creo que era bautizando, pero dicen los discípulos, ellos no nos seguían, o sea, no seguían a Jesús, pero trabajaban para el mismo Señor y Jesús les reprendió a ellos. O sea, muchas veces las personas usan un método diferente, pero eso no quiere decir, y hay tantas congregaciones en la actualidad. Hay iglesias donde las mujeres se sientan a un lado, los hombres a otro lado. Hay mujeres que no se pueden maquillar porque es pecado, o usan un mantel en la cabeza, o no usan pantalón, y cositas así. No importa, hermanos, cada quien tiene su manera y hay que respetar. Son miembros del cuerpo de Cristo. Crecieron de esa manera, se educaron de esa manera, les gusta así, está bien. Así aman a Dios, así adoran a Dios. Está bien que lo hagan de esa manera. Nosotros lo hacemos de otra manera. Entonces, es más importante la unidad, es más importante la practicidad que el tener conocimiento. Hay hermanos donde las mujeres no pueden pasar al frente, no pueden predicar o no pueden enseñar. O sea, a lo que voy es que si en alguna congregación se hace de esa manera, no hay que contradecirles. Ellos trabajan de esa manera y está bien que lo hagan así. Si no le gusta a la hermana que la traten de esa manera, que se congregue en otra iglesia, que venga a esta iglesia. Y aquí se le da chance de cantar, de predicar y de enseñar. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Pues tienen base bíblica para enseñar y para creer de esa manera. Pero es lo que le digo, que la parte intelectual es importante porque nos enriquece, pero no es lo más importante. Es más importante la unidad, entender que ellos adoran a Dios de esa manera, ¿verdad? Y que nosotros adoramos a Dios de esta otra manera. Que ellos respetan a Dios de cierta manera y nosotros también lo respetamos de otra manera. Es más importante el reconocer que son parte del cuerpo de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, que somos un solo cuerpo, pero cada miembro tiene su respectiva función. No es lo mismo a la función del pie que el de la mano, que el de la oreja, que el de los ojos. Cada miembro tiene una función diferente. Y hay iglesias, como digo, que adoran a Dios de cierta manera, otros predican de otra manera, y está bien, todos somos diferentes. Y cada quien se basa en alguna escritura de por qué lo hace de esa manera. Entonces, pero si nos ponemos a pelear, porque no es que la Biblia dice que tiene que ser así, y que tengo que basarme en esto, pues sí, tenemos que basarnos en la palabra de Dios, pero hay un montón de escrituras que a veces tienen cierta interpretación y algunos lo entienden de una forma y otros la entienden de otra. Y no hay problema, no son temas fundamentales, pues.
Ya si habláramos de temas como, por ejemplo, no existe el infierno, ahí sí ya estamos hablando de una cosa muy fuerte. Si otros están trabajando y más bien mirar con respeto, si alguien está haciendo que la obra crezca, algo están haciendo bien. Más bien, seamos humildes y pensemos y digamos, ¿qué puedo aprender de ellos para implementarlo en la obra de tal manera que podamos hacer que el reino de Dios crezca? ¿Por qué? Porque trabajamos para el mismo reino. El versículo 19, esto me llama la atención. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, esto quiere decir que uno puede tener conocimiento, pero no necesariamente estar viviendo en esa conexión con Dios. O sea, los demonios creen en Jesús. Todavía son más conscientes del respeto que se le debe de tener a Dios. En cambio, hay gente que no cree en Dios de esa manera, o sea, no tiene respeto por Dios. Hablan incluso hasta mal de Dios. O sea, sí, blasfeman contra Dios. En cambio, los demonios no. Ellos creen y dice, y tiemblan. O sea, reconocen la autoridad de Dios, de Jesús. Ellos reconocen su divinidad. Marcos 1:24 habla de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Desde el versículo 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, óigalo bien, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Todavía los demonios reconocen la divinidad de Jesús. Dice que los demonios, ¿crees que Dios es uno? Dice Santiago. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y vemos aquí que ellos, los demonios, reconocen la divinidad de Jesús. Vienes a atormentarnos antes de tiempo, porque los demonios saben el juicio que les espera, pero saben reconocer a Jesús. Ese es tener conocimiento intelectual. ¿Qué dice Lucas 4:41? Habla también de los demonios y ellos reconocen el juicio futuro. Lucas 24:41 dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Ellos sabían que era el Cristo. Mejor ellos estaban más en la jugada, como decimos. En cambio, los principales maestros de la ley, con tanto conocimiento que tenían, no le recibieron, no creyeron en Jesús. Al contrario, le tentaban, buscaban cómo hacerlo caer y ellos mismos provocaron la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno puede tener conocimiento intelectual, pero a veces el conocimiento no nos sirve de nada si no tenemos el corazón que reverencia a Dios, que respeta a Dios. A veces si en la práctica no manifestamos nuestra sumisión a Dios, no sirve de nada el conocimiento que uno pueda tener. Había un hermano que se la lleva de tan cristiano, músico excelente. Estaba enseñándole clases de piano a un niño que yo conozco por aquí. Y para cobrar era puntual, pero a las clases no venía. Y son personas que se llenan tanto la boca de la santidad, de la obra de Dios, de la unción de Dios. ¿De qué sirve el conocimiento intelectual?
Por eso es que le inicié al principio diciendo que este hermano, a quien respeto mucho. Pero me viene con eso de que, hermano, ¿y la salvación se pierde o no se pierde? Y yo casi le dije, a mí qué me importa, hermano, si se pierde o no se pierde. ¿De qué sirve? ¿En qué me beneficia eso? Lo que yo tengo que hacer es dar un buen testimonio, es amar a Dios y que eso se manifieste en mi vida, en mi comportamiento. Pero que si las 7 cabezas y que no sé qué, está bien tener conocimiento. De repente viene alguien, tiene dudas y le pregunta y usted sabe la respuesta, qué bueno. No quiere decir que está malo, pero el problema es que tengamos conocimiento y en nuestra conducta no manifestamos nuestro amor por Dios, sino que nos enorgullecemos por el conocimiento, nos llenamos a la boca de lo que creemos y de lo que hablamos de Dios. Venimos a cobrar, pero a la hora de dar la clase, no damos la clase, entonces algo está mal ahí. ¿Y qué dice aquí? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice el apóstol. También los demonios creen y tiemblan. Y vemos aquí que los demonios creen en la divinidad de Jesús, saben reconocer a Jesús, reconocen el juicio final. Mateo capítulo 8, versículo 29. Dice así, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Bueno, vamos a leer desde el versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro los 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Estos eran endemoniados, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos conocen el juicio que les espera. Reconocen a Jesús. Imagínense pues si tienen todavía mucho más conocimiento teológico que muchos de nosotros. Porque a nosotros a veces nos cuesta distinguir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Pero los demonios sí bien conocen. Entonces, sepamos que hay una gran diferencia entre el conocimiento intelectual y la verdadera fe. La verdadera fe implica obediencia a Dios, no va separada. La fe verdadera se manifiesta en las obras, en nuestra conducta. Ahí se manifiesta. A veces ni siquiera hay que conocer tanto. Jesús sanó a un ciego y lo llevan ante los fariseos y los maestros de la ley, ante la sinagoga, y ellos le cuestionaban, le preguntaban, dinos quién te sanó. Y aquel hombre dice, pues yo no sé, pero di quién te sanó, da gloria a Dios porque fue Dios el que te sanó. Y dice, yo no sé si el que me sanó era pecador o qué, yo eso no sé. Lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ese hombre no sabía textos, no sabía teología, no sabía nada, pero sí daba testimonio de que el que le había sanado, pues era el Hijo de Dios. A veces no es necesario saber tanto. Como digo, esto no es para estimular la ignorancia, no. Estamos aquí aprendiendo y mientras más sepamos es mejor. Pero si ese conocimiento que vamos a adquirir es solamente para ser arrogantes o para cuando pensamos diferente a otro, porque otro piensa distinto que nosotros, y si eso va a ser causa de división, eso está mal. Tenemos que tener la humildad de entender que de una forma u otra ellos fueron educados de otra manera y no hay problema. Somos del mismo cuerpo de Cristo. Somos hermanos lavados con la sangre de Cristo. Eso es lo importante, la unidad. Ya si son temas, como digo, fundamentales, como la existencia del infierno, algunos dicen que no existe el infierno, los testigos de Jehová, ahí ya estamos mal. O si nos vienen hablando de la ley, que debemos de vivir bajo la ley, ahí estamos mal.
Mal en el sentido de que por medio de la ley nadie puede ser justificado. Si tratas de cumplir toda la ley, pero fallas en un solo de esos mandamientos, te haces culpable de toda la ley. Entonces, pues no hay que vivir bajo la ley. Hay que seguir a Cristo, vivir bajo la gracia. O sea, hay una serie de temas que por supuesto son fundamentales y no podemos decir, no importa, que cada quien piense como quiere, no hay problema. No, hay temas fundamentales, pero hay ciertos temas que no son importantes, o la importancia que tiene un valor relativo, no es la gran cosa. Es más importante la unidad, que trabajemos en el cuerpo de Cristo. Y ya hemos visto estos ejemplos de que los demonios reconocen quién es Jesús. Ellos reconocen su divinidad, reconocen el juicio futuro. Tienen conocimiento intelectual, pero de nada sirve. Ellos no pueden ser salvos. Y así pasa en las iglesias. Se causan divisiones, hay problemas y todo por defender la postura de esto es lo que yo pienso. Si alguien piensa completamente distinto, pues, ¿qué importa, hermano? Está bien, somos del mismo cuerpo de Cristo y vamos adelante a ganar almas, a hacer que el reino de Dios crezca, a amar a Dios, a tratar de ser mejores cada día para dar frutos, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Porque pues la fe verdadera no solo reconoce la autoridad de Cristo, sino que también se somete a ella. Así que creer correctamente no es suficiente. La fe verdadera se demuestra en nuestra obediencia diaria. Ahí se manifiesta. Eso es lo más importante. Que nuestra fe se manifieste en nuestra obediencia diaria al Señor. Cada día. Amén. Gloria a Dios. Puestos de pie. Oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra. Dios mío, ayúdanos para que no nos limitemos a la parte intelectual. Oh Dios, ayúdanos a aprender de ti, que tengamos interés de escuchar personas con capacidad para que nos enseñen, estudiar, usar métodos bíblicos para educarnos, porque eso es enriquecedor y es especial. Pero que nunca, oh Dios, nos descarriemos pensando que porque tenemos conocimiento somos mejores. No, Dios mío. Ayúdanos que podamos ser, oh Dios, seguidores de ti de tal manera que se manifieste en nuestros hechos, en nuestras obras, porque sabemos que eso es lo que tú esperas de tus hijos, que trabajemos como un solo cuerpo y que podamos enriquecer tu obra, Señor. Gracias por este tiempo de estar aquí en tu casa. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse.